Bueno, muy buenas tardes amigos, estamos hoy aquí desde la iglesia de la Santa Veracruz. Venimos a visitar a los padres claretianos. Estamos con el padre Román, pero le vamos a pedir que él mismo sea el que se presente. Bueno, yo soy Román Ángel Moreno, es misionero claretiano en esta congregación ya desde el año 52, 1952. Bueno, padre, ¿nos podría usted platicar cómo es el carisma? ¿Cómo es el carisma claretiano? Bueno, el carisma claretiano fundamentalmente es un carisma misionero, siguiendo la motivación fundamental y vida de San Antonio María Claret, por eso nos llamamos claretianos. Fuimos fundados por San Antonio María Claret, un misionero español catalán que fue de joven sacerdote misionero en España cuando estaba faltando mucho la predicación de la palabra. La iglesia estaba de alguna manera condicionada, ¿no?, por las situaciones que estaba viviendo entonces en España de limitación de la expansión de la fe, el nacimiento de líneas, digamos, o de ideologías que iban por la línea del liberalismo, ¿no? Y se atacaba mucho la iglesia. Entonces, él iba como misionero de parroquia en parroquia, misionando lo que se llamaban entonces misiones populares, hacía todos sus viajes a pie, recorrió toda la Cataluña misionando, y se dio cuenta que él solo no podía hacer esta obra y que necesitaba hacerla con otros. Entonces fue cuando se reúne con algunos otros padres que tenían más o menos el espíritu que él, y hacen la fundación siendo ellos muy jóvenes, bastante jóvenes. Yo tenía 43 años, 42, 43 años, y los demás apenas de 26, 27 años, sacerdotes muy jóvenes, ¿no?, alrededor de 30, algún otro, y fundan esa congregación. Y entonces de allí sale este espíritu misionero que tuvo San Antonio María Claret, que, que se extendió después a través de todas sus actividades. Ya casi acabando de fundar la congregación, fue eh, llamado para ser obispo en una provincia entonces de España, que era Cuba, en la diócesis de Santiago de Cuba. Él se resistió porque estaba naciendo apenas la congregación que fundaba, pero sin embargo, una obediencia al Señor, y a través de sus mediaciones, como era el Papa que le estaba pidiendo esto, deja físicamente la patria de España y se va como misionero, como obispo, a Santiago de Cuba, como obispo de Santiago de Cuba. Y allí, a pesar de haber estado pues una diócesis muy grande, muy extensa, entonces nada más había dos diócesis en toda la isla de Cuba, la de La Habana y la de Santiago, y él recorría por donde quiera en la montaña todas las parroquias que tenía, toda la diócesis la recorrió dos veces, por lo menos, a caballo. En Cataluña hacía los viajes a pie, siempre se los hacía a pie, aunque fuera extenso y fuera en invierno o con nieve, lo que fuera. Y en cambio acá en Cuba ya no se podía hacer eso, las distancias eran mayores, pero sí dejaban prácticamente al vicario general para los asuntos normales en la sede de la diócesis, y después se desplazaba por toda la diócesis a predicar la palabra y a tratar de encarnar el carisma que él sentía de comunicar el Evangelio. Fundamentalmente fue un anunciador así del Evangelio al estilo de los apóstoles, es decir, itinerante. Y luego por el otro lado, los apóstoles que también tenían una comunidad eran los 12, que se reunían alrededor de Jesús y luego salían a predicar la palabra. Y entonces en ese sentido fue la inspiración de San Antonio de Claret, y de ahí viene entonces ese carisma misionero para todos nosotros que lo heredó. Él mismo se consideró, cuando le pidieron alguna vez una opinión sobre su propia vida, cómo se definía él, dijo: yo soy un misionero apostólico, porque no nada más estuvo allí en esos 8 años de obispo en Cuba, sino que después la reina Isabel II, al darse cuenta de que era un obispo muy, muy celoso y con fama de santo, pues entonces lo llama como su confesor a España, a Madrid, y cuando llega a Madrid otra vez le pone dos condiciones: no hacer nunca audiencia, o esperar por una audiencia para cuando lo necesitara la reina para confesarse, para dirigirla,
y luego no asistir a sus banquetes, los banquetes de la corte, sino que siempre se aprovecharía él de ir a hacer alguna obra misionera, y así lo hizo. España, la reina, pues como todos los gobernantes, tenía que estar recorriendo España, y el obispo la acompañaba, pero mientras ella estaba en sus reuniones oficiales o sus banquetes, se iba a las cárceles o iba a los conventos, iba incluso hasta estaciones de ferrocarril a predicar la palabra de Dios en público, ¿no? Entonces fue un misionero toda su vida. Después tuvo como misionero también, fue como misionero yendo a Roma, como fue llamado para participar en el Concilio Vaticano I, y allí todavía, en medio de las sesiones de la reunión de los obispos, él en las tardes iba a dar todavía catecismo en italiano a los chiquitos que estaban allí en Roma, ¿no? Entonces, donde quiera siempre fue motivado tremendamente por el anuncio de la palabra, y ese fue el carisma que nos ha dejado a nosotros, a los claretianos. Oye, qué bonito, impresionante todo lo que sea Padre Claret. Ciertamente, sí. Oiga, y aquí en Toluca, ¿cuál es la presencia de los claretianos? ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Toluca? Sí, aquí venimos en 1884 y se ofrecía al general de aquel tiempo, de los claretianos, dos posibilidades para hacer una fundación. En este templo de la Santa Veracruz, que ya estaba construido, todavía no decorado como lo está ahora, y en el del Carmen, que también estaban no atendidos en aquel tiempo. También la iglesia aquí estaba bastante limitada en sus expresiones, y por eso varias congregaciones religiosas no podían atender todos los templos que habían atendido anteriormente, ¿no? Unos 50, 100 años antes. Y por eso tanto el Carmen como este se nos ofrecieron, y el general optó por este templo de la Santa Veracruz. Desde donde estamos aquí desde aquel tiempo. Fue la segunda fundación de los claretianos en el continente latinoamericano, porque habían ya fundado en Chile y después vinieron aquí a México a fundar en ese año. Pero bueno, tienen presencia en todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, sí, tienen, sí, ¿en qué son partes los 5 los continentes, 5 continentes? son 65, 66 naciones donde estamos. Se empezó a desarrollar primero en la parte norte de África, una colonia que tenía España entonces en Guinea Ecuatorial, en África, y después ya brincó para acá, para el continente latinoamericano, de tal manera que después los claretianos se extendieron por todo el continente, y lógicamente también casi simultáneamente mucho en España, y desde España también a otras partes de Europa. Empezaron por Italia, por Francia, donde atendían a inmigrantes españoles que iban a Francia, y después se extendió prácticamente en todas las naciones europeas de la Europa occidental, menos en Escandinavia, ¿no? En la parte escandinava no tenemos fundaciones. Después, ya cuando cayó la cortina de hierro, se abrió más todavía para estar también presentes en el otro lado, en Polonia, en Rusia, en la República Checa, en Eslovaquia, etcétera, la parte que antes era la parte comunista. Y luego también tenemos en África, empezaron a tener unas fundaciones en la parte, como decía, en Guinea Ecuatorial. Después se fue extendiendo por toda la costa occidental de África. El Zaire se llamaba entonces el Congo, Angola, Gabón, Camerún, etcétera, y después se fue extendiendo hacia Oriente cada vez más. Al principio se tuvo una misión bastante fuerte en China, pero cuando vino el comunismo muy fuerte en el año 1949, fueron expulsados los misioneros de allí. Pero de allí, como siempre, a través de las expulsiones en alguna nación por guerras o lo que fuera, los misioneros iban a otras partes, como que providencialmente permitía el Señor eso, para que se extendieran a ciudades o a naciones vecinas. Cuando hubo una persecución muy fuerte, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, cuando la colonización, la independencia de las colonias europeas en África, se extendió desde Guinea Ecuatorial hasta Camerún, Gabón y estas naciones que estaban allí alrededor del África Occidental. Cuando los expulsaron ya cuando salieron de China, entonces se fundó en las Filipinas, en Japón, y posteriormente ya en la India, y ahora en Vietnam, en Indonesia, etcétera, en todas estas partes del Asia donde también están presentes los claretianos, ¿no? Incluso acá abajo y en el sur, en Australia, ¿no? Entonces, más o menos la extensión del... Sí, no, sí, es impresionante. Sí, sí, Entonces, en realidad ha sido una congregación que se extendió relativamente
poco tiempo era junta con los padres salesianos, también se han extendido de una forma parecida a nosotros. Son congregaciones que sí se han extendido tanto, otros se han quedado más en los dos continentes o tres, ¿no? Pero aquí fue. Entonces aquí, por ejemplo, en México, en el continente latinoamericano tenemos desde Canadá hasta Chile, o en las Antillas, en todas las naciones de las Antillas, sea Haití, sea la República Dominicana, sea Cuba, sea Puerto Rico, ¿no? Sí. Oye, ¿y aquí en México en qué estados están establecidos? Pues aquí en México nos fuimos también extendiendo otra vez por persecuciones. Había habido, cuando vino la persecución aquí de la misma religión, de aquí mismo en Toluca, estuvimos muy condicionados, se nos quitó esta casa, no estábamos viviendo aquí, sino que estábamos viviendo en la calle aquí de las ciudades, teníamos que venir aquí a pie a celebrar la misa, pero después de aquí pues vino la persecución muy fuerte y se extendió de México hacia Estados Unidos y hacia Panamá en aquel tiempo. Pero después aquí en México pues sí se fue habiendo ya vocaciones, no nada más españolas, la mayoría antes venían los misioneros de España, tenían muchas vocaciones en aquel tiempo allá, entonces empezaron a moverse más las vocaciones nativas y pues llegamos a extendernos hasta el 22 ciudades, pero desgraciadamente por la cuestión La de la persecución. crisis, no, ya fue después una crisis después del Vaticano II, Ajá. que como saben, pues de varias congregaciones religiosas, pues fueron saliendo mucha gente, ¿no? Que no estaba, digamos, preparada para esos cambios, estaba formada en una posición a lo mejor más protegidos dentro de la institución de la congregación y después al abrirse mucho las puertas, pues algunos como que optaron por volverse a salir de las mismas congregaciones. Hubo gente, sacerdotes que se casaron después en todas las congregaciones, ¿no? Y de la nuestra no fue una excepción, ¿no? Entonces tuvimos a tener 22 desde Sonora, teníamos puedo mencionar más o menos Sí, las sí, sí. casas que teníamos en aquel tiempo. A mí me tocó entonces en aquel tiempo estar un poco responsable de la provincia, que llaman el provincial, superior provincial. Entonces teníamos casas desde del norte de acá, del occidente, estábamos en Álamos, Sonora, en Navojoa, Sonora, luego bajando estábamos en Tepic, de Guadalajara, y luego teníamos dos casas en Guadalajara, luego en Morelia, en Celaya, en León, Guanajuato, llegamos a tener también una casa que después tuvimos que dejar posteriormente, en Querétaro, luego acá en el centro, estábamos ya más en la Ciudad de México, teníamos 4 casas, luego tuvimos una misión por muchos años en la montaña alta de Guerrero, entre los indígenas tlapanecos, luego por el otro lado hacia el norte tuvimos acá ya había mencionado León, luego Monterrey, luego Laredo, y luego hacia acá, hacia el Golfo, pues llegamos a llegar temporalmente una casa en Campeche, ¿no? En Palizada, Campeche, y, y después en Oaxaca hemos tenido 2 misiones también, ahora tenemos en la costa de Oaxaca, ¿no? Ahora son 11 las casas que tenemos, llegamos a tener 22, el doble, pero tanto por muertes de padres y no viniendo vocaciones nuevas, como también por algunos que salieron en ese tiempo del desconcierto un poco dentro de la iglesia, de la vocación vocacional, que salieron bastantes sacerdotes, sobre todo religiosos más que diocesanos. Entonces pasó todo esto, lo que se redujo, se tuvieron que cerrar muchas casas. Ok. Oiga, y los claretianos hacen mucha, vamos, doctrina social, pero ¿ustedes qué es lo que, dentro de su doctrina social, qué sectores abarcan de la sociedad? Sí, sí, bueno, nosotros fundamentalmente, precisamente por ser misioneros, se supone que tenemos que ir a los lugares más marginados dentro de la misma diócesis cuando se puede, se deja en el centro para ir más hacia la periferia. Nos pasó, por ejemplo, en Nuevo Laredo, la casa, lo que es la catedral fue construida, motivada por los claretianos, ahí se pusieron con 4 casas, pero después se iban más hacia la periferia a atender a los lugares más pobres, ¿no? Más necesitados en general en plan evangelizador. Pero, lógicamente, nosotros acentuamos un principio que tiene la congregación y que tiene San Antonio María Claret, que decía, válganse de todos los medios para el anuncio de la palabra. Entonces en eso entran, lógicamente, los medios ya institucionalizados de una parroquia o de un templo, desde donde se puede ser una plataforma como Casa Misión para anunciar fuera, como también otra serie de atenciones que podemos dar al pueblo que está necesitado. En algunas regiones se necesita la escuela, pues empezaron los claretianos a tener, por ejemplo, colegios en varias partes. En España hay varios colegios Claret,
casi en todas las capitales de España hay un colegio Claret, en Sevilla, en Gijón, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, hay este colegio Claret, ¿no? Son la cuestión de la enseñanza. Y luego también la cuestión de las misiones. Al principio se suponía que todos éramos misioneros, pero en esa línea de ir hacia los lugares menos atendidos en cuanto al anuncio de la palabra. Pero posteriormente se dio uno cuenta que para evangelizar nada más tenemos que evangelizar por medio de la palabra explícita, sino también por medio de actividades, de acciones, de sostenimiento, de promoción humana en aquellas regiones, sobre todo todos los territorios de África. Pues eran prácticamente misiones en las cuales se tenía que empezar por motivar para que la gente pudiera tener agua potable, por ejemplo, en el pueblo, o para que pudiera tener pues, carreteras, etcétera, ¿no? Y los sacerdotes, los misioneros, aunque no les correspondía directamente este campo, tenían que atender eso, no se diga el de la salud, porque había mucha enfermedad, a tratar de traer médicos o tratar de conseguir medicinas en lugares muy abandonados que ni siquiera medicinas tenían, centros médicos, etcétera. Y luego ya se instituyó que cada congregación debería tener por lo menos una así llamada misión. La misión se entendía antes mucho de ir a los no creyentes, así comenzó la misión en la iglesia en general, pero después ya se decía, no es tanto de ir a los no creyentes, sino una iglesia formada, una iglesia que está más establecida, que se sienta como siempre ha sido la iglesia, tiene que haber un impulso para ir a extender con ayuda y con presencia la palabra de Dios, también, no nada más por la predicación, sino también por el apoyo al desenvolvimiento, desarrollo de aquellas comunidades, ¿no? Y entonces estaban necesitando, por ejemplo, aquí en México se hizo una misión aquí en la montaña alta de Guerrero, ¿no? Y ahí se necesitaban carreteras, los misioneros construyeron la primera carretera a pico y pala, construyeron el primer aeropuerto, digamos, el campo aéreo donde aterrizaba una avioneta destartalada, ¿no? Entrábamos al principio de esa misión solamente por la avioneta, ¿no? La hicieron los claretianos, después se trató del agua potable, para que no acarrearan, digamos, en botes del agua a sus pueblos, hacerles la cuestión de instalación, toda la red, de ayudarles para la red de tubería, ¿no? Para poder recibir fuentes o lugares donde pudieran acceder al agua. Se comenzó, por ejemplo, en ese lugar incluso con traer la electricidad antes que el gobierno, ¿no? Se aprovecharon varias caídas de agua que había y se trajeron entonces con contactos que teníamos con Austria, allá del Tirol, y los alemanes nos ayudaron económicamente para poder tener de las caídas de agua con alguna turbina, poder tener para una población se alcanzaba con esta turbina y con toda la instalación para que pudieran tener electricidad, luz eléctrica y en aquel lugar, con una cooperación muy grande de las poblaciones, estaban muy limitadas en cuanto a, no nada más en cuanto a lo económico, en cuanto a lo técnico por supuesto, porque teníamos que traer un arquitecto, un ingeniero de fuera, pero también en cuanto a la participación, ellos se sentían, como estaban tan aisladas las poblaciones, se tenía que hacer casi todo a pie, o en mula, o en burro, y así se transportaba el cemento y la varilla, lo que se fuera necesitando, o los cables para las instalaciones eléctricas, o las turbinas sobre las espadas, bueno, se juntaban 6 o 7 cargando en andas las turbinas de media tonelada, ¿no? Etcétera, todas esas cosas, unas cosas muy, muy bonitas, con la cooperación también de la población, ¿no? Un pueblo muy, muy solidario y muy cooperante cuando se trataba de traerles algún progreso de la civilización, ¿no? Que no tenían ellos, ¿no? Por ejemplo. Y luego, lógicamente, que también en todos los demás campos, la cuestión ya de la gente abandonada, y en las ciudades, en las partes urbanas, pues también hay una serie de tipos de atenciones en los campos de gente alcohólicos, muchachos que se tirados por la calle, que se les ha tratado de impulsar para que se levantaran y se rehabilitaran y volvieran a reinsertarse a la sociedad. Promoción también de comercialización de productos que tenían ellos, por ejemplo, las montañas que tenían, la cuestión de apicultura se extendió bastante por allá, la cuestión de gabanes o cosas que hacían ellos de lana, no nada más se les promovía, se les conseguía un principio cliente, sino que siempre se les impulsa
a que comercializaran ellos mismos sus productos. Al principio, siempre con ese principio, primero hacemos por ellos, luego hacemos con ellos y luego los dejamos a ellos hacer solos, ¿no? O sea, la verdadera promoción, ¿no? No de dar las cosas hechas, sino que aprendan a hacerlas y después dejarlos ellos ya. Y por ejemplo, de esa misma misión que hablaba yo de los indígenas tlapanecos, pues ahora están colocando, por ejemplo, su Jamaica en el mismo Walmart, y ellos mismos ya tienen centros donde la distribuyen primero allá en Ayutla y desde Ayutla la traen acá a la Ciudad de México y la distribuyen en otras partes, etcétera. También en ese aspecto han sido maneras por las cuales nosotros creemos que se evangeliza a las personas, no nada más hablándoles del Evangelio, sino también solidariamente ayudándoles a desenvolver más todas sus capacidades humanas integrales, ¿no? Sea a través de la enseñanza, sea a través de la salud, sea a través de los medios necesarios para la promoción humana o de la civilización que se les puede llevar a donde no los tenía, ¿no? Y que ahora pues ellos mismos los han ido desarrollando y promoviendo y ayudando a otros también. Muy bien. Oiga, y ustedes también, bueno, me platicaba que trabajan con niños, ¿no? Tienen, ¿cómo es el Sí, trabajo? O sea, ¿tienen casas hogar, son sí, escuelas o cómo es su sí. trabajo con ellos? Bueno, este campo, precisamente valiéndose de ese principio que decía yo anteriormente, de válgase de todos los medios, empezó a darse una cuenta que eran nuevas necesidades las que había. En un tiempo era prácticamente la necesidad de niños que no tenían escuela o que no tenían dispensario en la salud, pero después se empezó a dar cuenta que en las periferias de las ciudades empezaban a pulular niños abandonados o niños expulsados de sus propias casas o niños que sus padres habían caído en la cárcel y no sabían dónde andar. Empezó ahí me tocó ver una vez en Lima, en la ciudad de Lima, tirados muchos niños a las 11 de la jugando por las calles, otros tirados. Yo decía, pero ¿por qué cuando no regresan a sus casas? Y dije, no, es que así viven, allí viven. Eso fue por el año 83, 84. Yo me quedé asombrado, digo, ¿cómo no hay gente que, o el mismo gobierno que los recoja, o alguna congregación de hermanas que se funde precisamente para atender a esta gente? Pero después nos dimos cuenta que eso que parecía que era una excepción se fue haciendo común en todas las capitales latinoamericanas, y en Asia lo mismo, en la India, etc. Y entonces en Colombia comenzó un padre a trabajar mucho con lo que se llamaba Hogares Claret, precisamente recogiendo o ayudando a estos niños que estaban en situación de calle. Esa institución allá se empezó a extender mucho, de tal manera que en Colombia hay 49 Hogares Claret que tratan con niños que estaban en situación de calle, niños que estaban en situación de guerra, cuando las guerrillas que duraron ahí tanto tiempo, que los ponían ya con armas y todo a combatir, ¿no? A mí me tocó estar un año allí en Medellín y me impactaba tremendamente que había niñas que habían ya matado gente con la ametralladora y no sabían escribir más que su nombre. O sea, sabían manejar un arma, una metralleta, y no había. Entonces toda esta gente fue siendo recogida, el gobierno allí sí cooperó bastante, se les daba la ocasión que si se salían de la guerrilla se les presentaba en una institución donde podían ellos rehabilitarse, aprender la primaria o lo que necesitaban de estudios, y ya sin ningún castigo de ninguna manera por haber sido guerrilleros, haber incluso asesinado a chicos de 12 a 13 años que mataban, ¿no? Y además muchos niños que estaban tirados en la calle. Entonces se empezó a extender de tal manera que hay 49 hogares Clarito en Colombia y 2 en Venezuela, ¿no? Han sido apoyados lógicamente ahí tanto por el gobierno, se apoya mucho más que aquí en México, mucho más, ¿no? Eh, Casas que había tenido Pablo Escobar se las han entregado a Hogares Claret allí para que se pongan al servicio de esta institución y se les rehabilite a estos muchachos. Al principio se decía, no, esto no es como de nuestro carisma, cuando nosotros como misioneros que anunciamos la palabra, estar atendiendo a niños más bien pertenece a otras congregaciones como los salesianos, o otras comunidades religiosas como las hermanas de Calcuta, que están más dedicadas a la gente que está tirada en la calle, ¿no? En cambio aquí se dijo, no, esto es una manera de practicar una obra de misericordia y con la cual se predica también a las demás gente y se integra a muchos laicos y laicas que se puedan comprometer con eso. De tal manera que cuando hay en esta nación, por ejemplo, en Colombia, cuando me tocó estar ese año, hace ya como 10 años, por allá, había la institución tenía como unos 500 empleados
250 eran empleados de Domina y otros 250 eran voluntarios. Muchos de ellos que habían sido también rehabilitados, que habían estado tirados en la calle, gente indigente, y que después una gente muy capaz anteriormente, pero por la droga o por el alcohol, habían caído a la calle, se rehabilitaban y después se volvieron hasta directores de una de estas casas, ¿no? Entonces una cosa muy bonita, además de toda la gente que apoyaba económicamente, como digo, el mismo gobierno ponía muchas veces las casas o algunos requerimientos que tenían de apoyo estructural, ¿no? Y luego de allí también entonces hemos venido acá a México a querer también trabajar con en este campo. Aquí, bueno, hemos estado tratando de apoyar otras instituciones como es Casa Alianza, que trabajaba también para niños en situación de calle, otra casa que se llama Paco, que fue fundada por una hermana religiosa, bueno, fue religiosa y salió de su congregación, pero sigue trabajando, la hermana Carmen Quesada, que es prima hermana precisamente del que fue presidente nuestro, el presidente Fox, y ella tenía una casa también con niños en situación de calle allí en Zahualcóyotl, y luego a través de esto fuimos conectándonos y llegamos a conocer un grupo de muchachos. A mí me impresionó muchísimo, hace como 9 años, que habían sido rehabilitados ellos mismos, eran niños de situación de calle, habían estado en la calle, habían sido rehabilitados en una institución y después de haber sido rehabilitados dijeron, la sociedad ha hecho algo por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacer algo por la sociedad. Y esos muchachos, los 18 y 19 años, fundaron ese grupo y empezaron a llamar a otros muchachos, casi sin recursos, no tenían ni siquiera organizada la organización como una sociedad civil ni nada, ¿no? Ni una asociación civil. Y sin embargo empezaron a recolectar por aquí y acá, como veían el testimonio que daban ellos, que querían ayudar a otros, les ayudaban algunas mercados, etcétera, para tener un poco de víveres. Nos lo presentó un sacerdote de la diócesis de Chalco, que era el encargado de la pastoral social, y entonces dijo, estos muchachos necesitan apoyo, ya son 43, habían ya estado a 43 muchachos que estaban viviendo en una casa ahí medio alquilada, y pues los pudimos apoyar y nos dimos cuenta que era una obra formidable, porque estos muchachos, con su testimonio en primer lugar, llamaban a otros que nosotros no éramos capaces de llamar para que se siguieran un proceso de rehabilitación, porque a nosotros nos decían que sí, y luego nos jugaban nada más, bromeaban y nunca se dejaban entender. En cambio estos, como le habían dicho, tú estabas tirado en la calle, yo también estaba tirado en la calle. Tú perdiste la fe, yo también la perdí. Tú te querías suicidar, yo también me quería suicidar. O tú has sido violado en tu propia familia, yo también fui violado en mi familia. O sea, todos esos testimonios que daban, los arrastraban. Entonces estos muchachos entraban y se les aceptaba como una familia, lo que les faltaba a estos muchachos. Todos eran como hermanos, ¿no? Todos hermanos, y todos se tenían que responsabilizar por la organización y por el que la casa siguiera funcionando. A todos se les daba una terapia un poco en la línea de los alcohólicos anónimos, en los 5 primeros pasos, y estos muchachos empezaban a rehabilitarse con una disciplina muy estricta por un lado, pero también con un espíritu de familia muy bueno, combinado, de tal manera que a directoras de escuela privadas que nos tocó llevar allí, se maravillaban, ya quisieran que nuestros alumnos en estas escuelas privadas tuvieran la disciplina, el orden y la responsabilidad que tienen estos muchachos. Se iba adquiriendo a través del testimonio. Ellos mismos se buscaron un nombre y se pusieron NIEF, Niños con Ilusión y Esperanzas de Vivir, NIEF. Se lo pusieron muy bonito, ¿no? Nosotros tenemos también una ilusión por vivir, habíamos perdido el sentido de la vida, habíamos roto con nuestra familia, etc. Y ahora nos estamos rehabilitando. Y duran 9, 10 meses allí en este proceso y van saliendo y se reintegran a sus familias, otros siguen estudiando, se les ha conseguido becas también a través de congregaciones religiosas, con los maristas, con los salesianos, con las hermanas cordimarianas, para que continúen después ya su secundaria, etc. Y luego con esto se empezó a crecer mucho este grupo, y eran tantos que se tuvo que buscar una segunda casa, y ya separar un poco más los chiquitos, los que eran más niños que nosotros. Entonces tuvo una casa en Nezahualcóyotl, digo en Ciudad, en el lago de Chalco, que es donde comenzó la obra, y después en Nezahualcóyotl una casa de los claretianos, entonces les puso el comodato para que pudieran estar ahí los más pequeños. Crecieron tanto, siguieron creciendo, que se buscó una tercera casa. Esa tercera casa se buscó en muchas partes hasta que encontramos en
en Cuautla. En Cuautla se fundó esa tercera casa de estos muchachos. Estos son tres de los hogares. Ahora en estas casas hay como 130 y tantos repartidos en las tres casas, muchachos que se están rehabilitando así. Una vez cuando hace 3 años se inauguró la tercera casa en Cuautla, una señora que fue también una señora conocida, amiga, una laica que está también muy sensible en la necesidad de los demás, al ver eso, y eran todas estas casas para hombres, dijo, yo he visto a niñas en la Merced, de 12, 13 años, con su hijito ya, con su hijo, drogándose ellas con el inhalante, y el niñito allí en brazos, inhalando lo mismo que la madre, ¿no? Y eso me ha golpeado a mí tanto, tanto. Yo digo, hay que hacer algo. Y esta señora pues tiene un poco de recursos, entonces casi automáticamente a los 2 meses regaló una casa enfrente de la otra, ahí en Cuautla, la dio para que pudieran también niñas a rehabilitarse allí, ¿no? Niñas en situación de calle, ¿no? Entonces la cuarta casa, pero esa sí ya se puso con toda la organización y con la mística y con la, pues sí, calidad que tiene Hogares Claret, que ya tienen 25, 30 años de existencia, entonces tenía en la cuestión de la formación de las mismas personas que dan las terapias y todo eso, son mucho más cualificados, y se empezó a trabajar también en otra casa, en esta casa, que ahora ha tenido no nada más la atención a niñas como se comenzó, sino que se está tratando ahora allí con muchachas, muchachos y muchachos de secundaria que se drogan y que sus directores de las escuelas les han dicho, bueno, mira, sabemos que te drogas, te tenemos que expulsar. Si sigues así, no te podemos tolerar que sigas en la escuela, estás contagiando a otros, etc. Entonces, o te sales de la escuela o te admites que nosotros podamos proporcionarte un lugar donde tú puedas tomar un proceso, un programa de rehabilitación para dejar la droga. Y entonces así se empezó haciendo un contrato, el director de la escuela, los tutores o el padre del muchacho, el muchacho o la muchacha que estén dispuestos a hacer eso, y luego Hogares Claret, así se llama, esta ya no es NIEV, sino que está Hogares Claret, que estamos hermanados, ¿no? Está casi enfrente, incluso físicamente, geográficamente ahí la casa. Entonces ahí también se están rehabilitando ahora. Es una cosa muy bonita porque varias secundarias allí en Cuautla, con ese interés de extender ese programa del ambulatorio. Los muchachos van a la escuela en la tarde, en la vespertina, y en la mañana están yendo a rehabilitarse en este centro. Es una de las cosas también en ese plan de, y no se diga después, como tú me habías preguntado, de la cuestión de atenciones, hay una serie tenemos unos cuadernos ahí de las distintas misiones que se tienen en las distintas partes, dependiendo de las necesidades, en la India, sea en Japón hay sacerdotes que han ido a vivir con gente de la calle, con indigentes, a vivir con ellos, casi como basureros, recogiendo basura, ¿no? Ha habido también claretianos haciendo eso allá en Japón, ¿no? Para acercarse más a estas calles, a estas clases y a estos sectores de la sociedad más golpeados, ¿no? Vaya, es impresionante, ¿no? Todo el alcance que tiene, ¿no? En cuanto a la doctrina social. Sí, Oiga, y ¿cómo genera recursos? Claro, bueno, tenemos entendido que a través también del agua, ¿no? Del agua, pero ¿qué más hace sí, para solventar los gastos? sí, fundamentalmente querámoslo o no, nosotros como pues sí, pues hemos tenido bastantes formación y estudios, Sí, sí. etcétera, nos juntamos 3 o 4 en una casa pues tenemos entradas los mismos cristianos que nos sobran, o sea, 4 personas viviendo, trabajando y teniendo entradas, aunque no tengamos sueldo como tal, pero a través de las limonas, los apoyos, lo que sea, va quedando un remanente, que este remanente se pasa a la administración central de la provincia. Y la administración central ya la va distribuyendo, sea en la formación de los nuevos seminaristas, Ujú. para que no comen y estudian, pero no ganan nada. Entonces se reparte para las mismas casas. Pero también una de las entradas, de las casas que tienen más recursos, se aplican para todos estos proyectos sociales. O sea, ya sean las Ok. misiones, entonces a través de esto se están apoyando. Por un lado, directamente con los mismos, no excedentes, sino con lo que nosotros promovemos de entradas económicas, podemos apoyar a determinada misión, a determinado lugar por una. Pero por el otro lado, siempre cuando hay estos programas, siempre hay gente que quiere ayudar, siempre hay gente que te apoya y a veces te apoyan desde lejos.
no nada más aquí. Yo te estaba hablando de la cuestión esta de los tlapanecos. Allí han apoyado mucho un grupo de cristianos austriacos y un grupo de cristianos alemanes, de Múnich, de la ciudad de Múnich, de la ciudad de Innsbruck. Y desde allá son gente normal, pero hacen colectas, les presentamos los proyectos, ellos se entusiasman por ellos y entonces los apoyan. Pero no nada más los apoyan económicamente, sino que han venido aquí, vienen cada año a visitarles. Dice, los tlapanecos, por ejemplo, en esta misión de Tlacuapa son nuestros amigos. Los conocieron cómo vivían, con esa sencillez, con esa solidaridad como pueblo, y ellos quisieron seguirles ayudando, ¿no? Uno de ellos, Hans Neuschwendner se llama él, es del Tirol, él es carpintero, es sacristán allá del templo, es sacristán. Pues en lugar de hacer sus vacaciones, que allí son en Europa es muy estrictas, mis 3 semanas o mis 4 semanas a fuerza, me voy yo de Urlaub, le llaman los alemanes, ¿no? Me voy por allá, no, me voy con los tlapanecos, se pasaba el mes entero aquí, durante 15 años, año tras año, en lugar de hacer vacaciones, se venían los tlapanecos para ayudarles a hacer sillas, a hacer altares, a hacer chapas, a hacer un montón de cosas, bueno, puertas con chapa de madera, etcétera, una serie de cosas que les ayudaba a promover, ¿no? Trayendo también, lógicamente, algunos recursos para comprar maquinaria y todo eso, los talleres estos que a través de los cuales los promovían, ¿no? Y se han promovido por eso toda esta cuestión de la apicultura, la cuestión de telares, la cuestión de carpintería, talleres carpinteros que se han formado, ya muy buenos carpinteros que después hasta han emigrado desgraciadamente. Nosotros los queríamos para que se quedaran para promover, pero el comité les paga más de poder haberse han salido, pero también eso se ha estado haciendo con relativo éxito, pero con una solidaridad muy bonita, ¿no? Muy bella, a distancia, ¿no? Qué bello, qué bello. Oiga, y ¿cómo, bueno, por ejemplo aquí en Toluca, la gente que nos escucha, que quisiera apoyar, que quisiera conocer la congregación, ¿cómo le puede hacer? Bueno, pues que vengan a conocer vengan a vernos, no vengan a ver cómo estamos, que conocernos a nosotros y luego nosotros si tienen interés en algún tipo de obra, se les puede, se les puede mostrar, se les puede llevar. De aquí mismo de Toluca salen, por ejemplo, cada año, ahorita mañana, no, el lunes viene un muchacho que viene aquí en Tlacotepec, ¿no? Viene, organiza siempre un grupo de jóvenes misioneros que van a Oaxaca. Van a misiones a Oaxaca, esa es la 5ª vez que van cada año a una de nuestras misiones. Antes lo tenían más en el centro de Oaxaca, más hacia con los indígenas tacuates. Ahora estamos atendiendo en la costa de Oaxaca a la negritud, que mucha gente no sabe que aquí en México hay hay afromexicanos, ¿no? Sí, me tocó este año. Sí, Sí, me tocó ir precisamente con ellos, con con los ellos, chicos de fíjate, Tlacotepec. Fuimos ahí precisamente, en la costa de Oaxaca. que nosotros muchos nos sorprendimos, decíamos, ya todos son mulatos o lo que sea en Veracruz, y pues dije, ¿cuántos vinieron? Pero este es un grupo de personas que todavía no se está cierto de su origen, porque uno dice que se habían escapado de una hacienda y se habían venido acá, no querían ser esclavos o lo que sea desde entonces, y se estuvieron entre ellos defendiendo y viviendo pues ya por varios 2 siglos por lo menos, pues. Y ahora viven en comunidades que estaban muy abandonadas, muy poco atendidas, ¿no? Entonces ahí estamos en una misión donde hay 3 parroquias en esa misión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de las casas claret se puede apoyar, no sé, ustedes reciben ropa, juguetes, porque hay mucha gente que luego tiene esa inquietud de Sí, apoyar en cuanto a esa parte, o sea, sí, con lo que ellos sí, pueden apoyar. sí, ciertamente, ¿no? Para todo esto de ropa, cuando estamos directamente en la misión, ahora le hemos pasado a los misioneros del Espíritu Santo, esta misma misión que mencioné antes, que tuvimos 20, 30 años ahí los claretianos, pero en la cuestión de nieve y todo eso, hay unos centros en México donde se recolectan ropa, medicinas, etcétera, y se reparten en los lugares donde más se está necesitando. Y viniendo aquí, tratándose de Toluca, también aquí se puede recoger y se les lleva a todos estos grupos, ¿no? Los muchachos de estos de NIEP o gente también bastante pobre en la periferia de México, porque tenemos un dispensario bastante conocido en la Ciudad de México, de los primeros muy fuerte, que fue muy potenciado ahí por los años 50, incluso Cantinflas contribuyó a que se construyera de 3 pisos un dispensario ahí en la Colonia del Valle, y de allí también se recoge todo este tipo de ropa. Viene gente, viene de
Nezahualcóyotl y todo, a que le atiendan. Es un dispensario muy completo porque tiene todas las especialidades, médicos que cobrando significativamente, bueno, simbólicamente 50 o 100 pesos, atiende especialistas de todas las especialidades de la medicina y en otros aspectos también hay en este lugar. Y entonces allí también viene gente donde se les dan despensas, se reparten despensas y toda la gente viene de muchas partes a concentrarse allí, están organizados para hacer este tipo de promoción un poco más, bueno, de la salud por un lado, pero la otra es un poco más asistencialista, como lo de la despensa, que no es nuestra idea siempre estar dando despensas, ¿no? Eso no educa a la gente. Cuando están en necesidad extrema, sí, pero si no, lo que educa es que tú trabajes también por el sustento de tu pánico y contribuyas de alguna manera, como se hacían en todas estas partes que les decía, las omisiones, que con su trabajo, con el acarreo de los materiales, con el trabajo de albañilería, lo que fuera, contribuían ellos a construir un templo, construir un edificio, una escuela, etcétera. Perfecto. Oiga, y que también me quería preguntar, algunas congregaciones hacen no sé, retiros para que los chicos, bueno, conozcan el carisma, para que vivan, no sé, esa experiencia. ¿Ustedes también hacen retiros o tienen algún tipo de Sí, experiencia? Por ejemplo, bueno, yo conozco de San Joaquín, ¿no? Que sí, se hace cada sí, año, sí me sí, ha tocado estar ahí, muy ayer me bueno, por tocó, cierto. precisamente ahora acabo de recibir ahorita una carta de esto, Edgar, que es el que está encargado ahora de organizarlo, que Ajá, son 3 días, porque se cumplen 90 años de la muerte de un mártir claretiano que estuvo en esta casa de Toluca primero, después ya estaba en León, y ajá. cuando la persecución religiosa lo mataron junto con otros dos eh, mártires, un sacerdote diocesano y otro seglar. Los mataron diciendo que habían descarrilado un tren, que eran, y, bueno, querían adjudicar alguna cuestión en contra de matarlos, ¿no? Porque se Sí, persiguió a tanta gente. Y entonces, allí en el lugar mismo donde fueron el lugar del martillo, ahí se celebra siempre, cada año, algún campo, se hace un campo, se hacen excursiones desde León, desde los Silaos, de sí. lugares cercanos, y ahora se va a hacer también, ahora en abril En próximo. abril se hace Sí, sí. los martes de San Joaquín, ¿verdad? Sí, los mártires de San Joaquín, sí, que Ese fueron es abierto a todos los a jóvenes. todos los jóvenes, sí, ¿no? Y les impresiona mucho, ¿no? Porque la manera en que murieron, y este padre Solán, sobre todo, que estuvo ahí 3 horas tirado, desangrándose, algo así como Jesucristo, ¿no? En la cruz ahí, una sed tremenda y todo, pero tirado al lado de las vías de tren donde los ajusticiaron, donde los fusilaron, ¿no? ¿Algún otro, no sé, evento de ese tipo que tenga aquí cercano para poder invitar a los jóvenes, a las chicas para que asistan? Bueno, pues en cuanto a esto, está aquí. Y luego tenemos un centro vocacional en la Ciudad de México, Ujú, en la Nativitas, en la colonia Nativitas, sí, ahí cerca del metro Nativitas. Están ahí 2 sacerdotes y un joven. Están precisamente siempre dispuestos a acoger a todos los que vengan con una inquietud, sea misionera, o sea misionera laica, o sea, para consagrarse en un servicio que puedan estar aportando, o sea también incluso para entrar a la misma congregación con misioneros, ¿no? Allí es un ujú, centro también donde se puede acudir y luego tomar contacto para que te refieran de allí a otro.